Hi everyone, my name is Jasmine Honoria Pacheco Ordóñez. I am 19 years old. I am a student of the Instituto de Ciencias Agropecuarias that is in Tulancingo, Hidalgo. I study the first semester of the Veterinary and Zootechnic Medicine of the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Other grades of myself are my favorite color is green, my favorite food is mole, and my favorite kind of music is regional mexicano. My family is big. I have my mother, my father, my 3 sisters, and 1 brother. I have more pets. I have 4 chickens, 3 cats, more birds, and a dog. Hi everyone, my name is Reina. My last name is Moreno Martins. I am 18 years old. I am studying at Instituto de Ciencias Agropecuarias that is in Tulancingo, Hidalgo. I am studying the first semester in Veterinary Medicine and Techniques at Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Other information about me is that I am originally from the municipality Santiago de Anaya, Hidalgo. My favorite color is purple, my favorite food is enchiladas, and my favorite music is charre, regional Mexican. My family is my mother, father, and I have 2 brothers. Hello everyone, my name is Sandra Ramírez Machorro. I am 18 years old and I am a student of Instituto de Ciencias Agropecuarias, that is in Tulancingo. I study the first semester in Veterinary and Zootechnic Medicine in Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo because I love animals. Another facts of myself are that my favorite color is gray, my favorite food is enchiladas rojas, and my favorite kind of music is rock. In another hand, my family is my mother, my 2 sisters, and my pets. That are 3 dogs and 1 hamster. Thanks. Hello everyone, I'm Leticia Abigail Herrera Cabrera. I'm 21 years old. I am a student of Instituto de Ciencias Agropecuarias that is in Tulancingo, Hidalgo. I studied the first semester in Veterinary and Zootechnic Medicine in Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Other dates of myself, that my favorite color is green, and my favorite genre music is pop. My family are my mom, my dad, my sister, and my nephew. Hi everyone, my name is Joali González Enciso and I'm 19 years old. I am a student of the Instituto de Ciencias Agropecuarias that is in Tulancingo. I study the first semester in Veterinary and Zootechnic Medicine of the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Other dates of myself is my favorite color is pink, my favorite food is tacos, my favorite kind of music is pop in English, and my family are my mom and my pets. I have a cat, I have a dog, and I have a cuyo. And today we will talk of the turkey. El guajolote tiene sus orígenes prehispánicos en México, es decir, es nativo de México y de la parte de Norteamérica. Comúnmente lo conocemos por el aspecto de que es muy relevante en los días festivos o en las festividades como lo es el Día de Acción de Gracias en Canadá y Estados Unidos y en Navidad, que es más prominente aquí en México. Sin embargo, propio de sus orígenes en náhuatl, su nombre es Huexolote, que significa ave monstruosa. En la época de la colonización, extrajeron al guajolote de México, se lo llevaron a Europa y de ahí fue expandido para todo el mundo. De hecho, había una creencia errónea de que el guajolote había sido extraído de Turquía. De Turquía fue llevado a Inglaterra y de ahí es porque en inglés se dice turkey. Si bien el guajolote es un símbolo significativo para el lado cultural y social de México e incluso el económico. Si nos vamos por el lado social y cultural, constatamos
que principalmente fue representado a través de las distintas festividades y era un animal que se producía en los espacios en las granjas de patio. Este animal no solamente era un signo, sino que también se relacionado con el dios Tezcatlipoca y también con las deidades del sol y la vida. En el norte de América, en la cultura apache y opi, lo asociaban con las prácticas curativas y agrícolas. Y también era partícipe en la creación de la tierra. Es decir, que el guajolote también es parte de ese símbolo, si bien también fue integrado en la gastronomía, tanto peculiar de México como de todo el mundo. Incluso llegó en la distribución mexicana hasta los recónditos espacios del sur de América. ¿En qué podemos destacarlo en la cocina mexicana? Es para las festividades, el uso que se tenía para las festividades, los carnavales, el consumo como tal. De hecho, el consumo del guajolote era exclusivo para los altos reyes, ya que se producía o se reservaba junto con las codornices y los pavos. En cuestión del lado económico, tenemos que la producción más alta de guajolote aquí en México se da en Yucatán con un 23%. De ahí le siguen zonas como Puebla y el Estado de México, continúa Chihuahua, Guerrero e Hidalgo, después Chiapas y por último tenemos a Oaxaca y a Coahuila. En esta producción nosotros somos conocidos, o bueno, más bien México es el principal importador de guajolotes en el mundo, guajolotes y pavos, que está presente en la vida activa de los espacios rurales y comunidades. Se podría decir que el guajolote no solamente es un signo simbólico de culturas pasadas, algo que ya no existe. Hasta el día de hoy, en la Ciudad de México y en lugares de Veracruz, se ocupa en zonas náhuatl como símbolo de danza. Se le hacen festividades y danzas. En el Estado de México y de Chiapas los utilizan para pedir a las novias. Y en la milpa alta de la Ciudad de México aún no es conocido como un representante nahual, es decir, que cuando una persona se transforma se convierte en un guajolote. Y es así cómo el guajolote está presente en el lado cultural, social y económico de México. Yo les daré las principales características tanto biológicas como morfológicas del guajolote. Podemos comenzar con las características biológicas. Su alimentación. Son animales omnívoros, es decir, su alimentación se basa principalmente en el consumo de insectos pequeños, semillas, granos. Eso va a depender de la época o temporada del año en la que se encuentren. Su hábitat. Estas aves se pueden encontrar tanto en llanos como en montes e incluso en bosques. Requieren principalmente de árboles para posarse y evitar depredadores. En el caso de las hembras requieren espacio para la nidificación. Su reproducción. La reproducción de estas aves es sexual, es decir, requiere tanto de la hembra como del macho en el proceso de la cópula. El proceso de cortejo comienza con acciones del macho, en el que realiza cantos, bailes para la hembra. Es necesario mencionar que la hembra es la que elige el lugar de la nidificación. Este proceso llevará un aproximado de un mes en el que deberá incubar sus huevos. Su alimentación debe ser bien medida para que se pueda asegurar un crecimiento y un desarrollo eficaz. Bueno, ahora les hablaré de las características morfológicas del guajolote. Primeramente, tenemos que el guajolote es un animal vertebrado. Su cuerpo se encuentra rodeado de plumaje. Este puede variar de color dependiendo la raza. Pueden ser cafeces, negras, blancas o bronceadas. En el caso del guajolote cuenta con 2 alas que le permiten la habilidad de volar. Sin embargo, esta habilidad va reduciendo con el paso del tiempo, ya que cuando llegan adultos suelen ser animales lo bastante robustos y con un gran peso. En el caso de machos, llegan a pesar de entre 7 a 15 kilogramos. Esta característica varía en el caso de hembras, ya que ellas son de menor peso y tamaño. Pueden alcanzar un peso de entre 3 y 5 kilogramos. Bueno, podemos empezar con la cabeza. Tenemos que tienen un cuello bastante largo. La cabeza no presenta plumaje. En vez de ello tenemos pliegues carnosos. Normalmente se le conocen como carúnculas o corales. Tenemos que tienen ojos relativamente pequeños. Sin embargo, es importante mencionar que tienen una visión lo bastante aguda, que les permite percatarse de posibles amenazas o depredadores. Tienen un pico en forma cónica y bastante fuerte. Esto les permite buscar alimento. En el caso de machos, es más pronunciado que en el caso de hembras, tienen una pequeña protuberancia en la parte superior del pico,
Normalmente se le conoce como moco. En el caso de adultos es más notable. Bueno, también tenemos que las carúnculas o corales de la parte del cuello y la cabeza suelen ser de color rojo y azul. Sin embargo, este es un dato importante, es que pueden cambiar de color dependiendo su estado de ánimo. Suelen volverse más azules o si están contentos suelen ser de color más rojizo. Bueno, los oídos del guajolote se encuentran en la parte lateral de la cabeza. No tienen pliegues auditivos o pabellones auditivos. Sin embargo, es importante decir que tienen una percepción del sonido bastante buena. Sus pies son bastante escamosos, con garras afiladas. Sus pies se encuentran bien adaptados para correr y caminar con gran agilidad. Las garras las suelen utilizar también como un método de defensa en el caso de depredadores. Es una característica más notable en el caso de adultos, pero suelen tener un espolón bastante pronunciado en cada uno de sus pies. En el caso de adultos también suelen presentar un mechón de pelo que parecen más cerdas en la parte de la inglubia. Suele conocerse como escobeta o escobetilla. El guajolote, al igual que otros animales, se compone de diversos sistemas y aparatos que logran su correcto funcionamiento. En este caso nos vamos a enfocar en el aparato digestivo. El aparato digestivo de los guajolotes se compone de diversas estructuras que fomentan al correcto aprovechamiento de los nutrientes y a su digestión. Por lo tanto, un órgano imprescindible en este aparato y que es muy importante para él es el estómago. El estómago se ubica posterior a la inglubia, que es comúnmente y erróneamente llamada buche. Además, se encuentra también al término del esófago, es decir, el esófago desemboca en el estómago. Entonces, el estómago a su vez se divide en dos porciones. Una porción o un estómago glandular, que también es denominada proventrículo, y una porción o estómago muscular, que también es denominada ventrículo. Este último también es comúnmente y erróneamente llamado molleja. Es importante también destacar algunas características anatómicas de estas dos porciones. Por ejemplo, en la parte del ventrículo presenta una coloración verde amarillenta en la túnica mucosa. Esto se debe al reflujo que hay de bilis por parte del duodeno. El duodeno, por lo tanto, es la primera porción del intestino delgado, el cual marca el fin del estómago. De forma general, entonces tenemos que el ventrículo se encuentra suspendido en el sector caudoventral de la región abdominal, parcialmente ubicado entre los lóbulos del hígado. Este se une al proventrículo a través de la región cráneo-dorsal. Teniendo todas estas características anatómicas en cuenta, ahora podemos pasar a verlo de manera histológica. Teniendo en cuenta todas estas estructuras anatómicas, es importante resaltar y señalar cuáles son las estructuras que lo componen a nivel histológico. Por lo tanto, ahora veremos cuáles son las estructuras histológicas del proventrículo y del ventrículo. La pared de este órgano está formada por 4 túnicas: la túnica mucosa, la túnica submucosa, la túnica muscular y la túnica serosa. Cada una de estas está representada o tiene características propias. Además, aparte de estas 4 túnicas, el proventrículo está recubierto externamente por peritoneo. La túnica mucosa está revestida por epitelio cúbico simple y tiene glándulas que segregan moco. Además, esta túnica presenta algunos pliegues llamados papilas, y estas papilas presentan a su vez algunos surcos. Es importante mencionar que debajo del epitelio encontramos la lámina propia. La lámina propia está constituida por tejido conectivo colágeno laxo. Separando la túnica mucosa de la submucosa, también encontramos lo que es la muscular de la mucosa. Ahora, tenemos que la submucosa presenta gran cantidad de glándulas tubulares constituidas por epitelio cilíndrico. Posterior a esta, tenemos la túnica muscular. La túnica muscular, a comparación del ventrículo, es mucho menos prominente y más delgada. Esta túnica se conforma exclusivamente por músculo liso o músculo no estriado, que también se puede denominar músculo visceral. Esta túnica presenta además 3 capas, que es la longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Posteriormente y finalmente, esta porción del estómago termina con la túnica serosa, que está constituida por tejido conectivo colágeno laxo. Ahora pasamos con el ventrículo, que se asemeja mucho con el proventrículo. Sin embargo, tienen algunas características cada una de las túnicas que difieren con este. El ventrículo, en la túnica tenemos que está formada por glándulas tubulares revestidas por epitelio cúbico simple, característico de las glándulas. No presenta muscular de la mucosa, por lo tanto el tejido conectivo colágeno laxo se fusiona como corión submucoso de tejido conectivo colágeno laxo. Posteriormente, la túnica muscular, a comparación del proventrículo, es mucho más prominente y más gruesa. También se divide en diversas capas. Por último, tenemos que revistiendo el órgano se encuentra la túnica serosa, que se compone por tejido conectivo colágeno laxo. Como ya se mencionó con anterioridad, el estómago de las aves, en este caso del guajolote, está dividido en 2 porciones, ventrículo y proventrículo. Las células que
están presentes en estas dos porciones pues son variantes. En este caso, las células presentes en el proventrículo están encargadas de segregar pepsinas y además de la producción de ácido clorhídrico. Estas células son células parietales, células principales. En el caso del ventrículo, las células que encontramos en este mismo son células o glándulas pilóricas, las cuales son encargadas también de segregar pepsina, pero sobre todo de la producción o de la secreción de moco, la cual va a permitir una protección en la pared del órgano. En las aves, la y el intestino son los encargados de la emulsificación de los lípidos. En las aves comerciales, una de las causas de la alteración en la absorción de los lípidos es cuando hay cambios en la composición de la dieta, que alteran la microflora intestinal, afectando la conversión de las sales biliares primarias, ácido queno-desoxicólico y cólico, a las secundarias, ácido litocólico y desoxicólico. Por tal razón, si se alimentan a las aves con sales biliares primarias y antibióticos para reducir los microorganismos intestinales, se favorece la absorción de los lípidos. Hay mejor conversión de alimentos y disminuye la mortalidad de las aves. Las micelas compuestas facilitan la absorción de los lípidos debido a que contienen altas concentraciones de los productos de la digestión de las grasas, fosfolípidos, esteres de colesterol y vitaminas liposolubles en las células de la mucosa intestinal. En el caso de los triglicéridos son monoglicéridos y los ácidos grasos de cadena larga, que al entrar a las células son resintetizados. En las aves, la resíntesis intermucosal de los triglicéridos está dada por las vías de los monogliceroles y la del ácido fosfatídico. La restrictificación de los ácidos grasos depende de la suplementación con carbohidratos, debido a que estos proveen substrato y energía para su síntesis. Los fosfolípidos son hidrolizados por la lipasa pancreática, la cual hidroliza el ácido graso en posición 1 y la fosfolipasa también en posición 1, segregada por el páncreas, la cual elimina el ácido graso en posición 2. Estas hidrólisis dan lugar a los lisosofosfoglicéridos. Más ácidos grasos. El colesterol en la dieta, cuya molécula base es el ciclopentanohidrofrenato, viene en forma de esteres de colesterol. Son hidrolizados en la luz del intestino por la colesterol-esterasa, igualmente segregada por el páncreas. Este colesterol hidrolizado y el colesterol libre, proveniente de las células epiteliales de la descamación y junto con los fosfolípidos, también hacen parte de las micelas compuestas. Otros compuestos lipídicos que hacen parte de las micelas son las vitaminas liposolubles. Todos estos lípidos son transportados a las células epiteliales, las cuales absorben para su posterior paso a la vía sanguínea. La transferencia del medio micelar favorable al medio acuoso desfavorable del epitelio se facilita por la proteína enlazante de ácidos grasos. Esta proteína tiene preferencia por los ácidos grasos de cadenas largas. En las aves, la concentración de esta proteína, es alta en la porción proximal del intestino y disminuye a medida que se acerca a la parte distal del mismo, aunque su nivel puede estar mediado por las sales biliares. Finalmente, el sitio de absorción de los lípidos es en el intestino delgado.